Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista de la semana a través del 107.5 en su radio Universidad de los Lagos y por supuesto a través de las pantallas de Ulagos TV. En esta ocasión, muy contentos, vamos a conversar con una estudiante de quinto año de la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación, Fernanda Cárdenas. ¿Cómo está, Fernanda? Hola, muy bien, gracias. Muy agradecida de tener la oportunidad de estar acá y poder conversar y dar a conocer quizás algunas cosas interesantes. No, gracias a ti por primero tener la disposición, la voluntad y qué importante, ¿cierto?, poder comunicar el aprendizaje, el conocimiento. Así que queremos conocerte, queremos que te conozcan, Fernanda, a una futura ya, prácticamente ya profesora, Ya ¿cierto?, casi. pedagoga. ¿De dónde eres, Fernanda? Y esa pregunta que me gusta siempre hacerla porque provoca que uno se recuerde, ¿por qué estudiaste esta carrera? Ok. Bueno, yo soy de Osorno toda la vida. Tengo familia en La Unión también, pero principalmente mi vida la he hecho acá en Osorno. Y yo decidí estudiar pedagogía en matemática, bueno, por más de una razón, digamos. Primero, yo estaba en cuarto medio y sabía que quería ser profesora. Ya, me gustaba mucho eso de enseñar el ambiente de los liceos, del colegio. Yo estudié en el Carmela Carvajal, tuve muy buenos profesores y entonces como me sentía bien cómoda en ese ambiente. Y las matemáticas siempre me han gustado, desde que soy muy chica siempre me han gustado, me han parecido entretenidas. Y es algo que me he dado cuenta con el tiempo, que no a todas las personas les parece igual. Hay personas que sus pesadillas son las matemáticas, y en mi caso nunca fue así. Eh, Eso, la verdad es que igual yo me ponía a pensar, como buena para la matemática, muchas personas me decían ingeniería, tal vez así, pero yo nunca me vi de otra manera en el futuro que no sea siendo profesora. Mira qué interesante. Ahora, ¿hay algo de familia, alguna inspiración, algo que creas tú en tu infancia que te haya llevado a este amor al tiro de inmediato en los años, cierto, de una niña a querer matemáticas, a querer estudiarlas y este sentido, esta vocación de muy temprano, por lo que estamos Hmm. escuchándote? Sí, a ver, tuve una profesora en básica que ella siento que marcó muchísimo desde muy temprano mis ganas de ser profesora. El tema de la matemática yo creo que se fue dando con el tiempo, a medida que me fui dando cuenta que me gustaba mucho y que me divertía. Pero respecto netamente a ser profe, fue ella. Bueno, mi mamá también enseña muy bien. Ella incluso igual alguna vez hizo clase. Mi papá, por otro lado, es profesor también forestal, técnico forestal, pero no sé si fue mucho por ese lado porque ahora no trabajan en eso, digamos, ¿sabes? Ya. Entonces fue un tema más que nada con ella, de mi profesora de básica. O sea, bueno, y ahí radica nuevamente, ¿cierto? Para quienes dicen a veces que la educación y que los profesores, lo que puede hacer un buen profesor, Mm. una buena profesora en la generación, en una generación prácticamente. Y dime, eh, esto de entonces de ir descubriendo, tú dices, me entretenía la matemática. ¿Por qué crees tú entonces que está el otro lado que su pesadilla son las matemáticas? ¿Dependerá de que los niños ya vienen con un prejuicio de los adultos que le dicen que las matemáticas son difíciles? ¿O ahí influye que sí hay otros profesores que a lo mejor no la enseñan de una manera didáctica, no porque no sepan? ¿Pasará algo por ahí? Absolutamente, sí, o sea, mucho tiene que ver cómo te presentan algo, quizás cómo es tu profesor o profesora, con cómo vas a tomar la asignatura. Eso definitivamente. Y también existe el prejuicio, que yo creo que todos hemos sido como partícipes de ese tipo de comentarios, de que las matemáticas son difíciles, que son una tortura prácticamente. Ya, y yo encuentro que, no sé, desde mi parte, creo que mi familia nunca estuvo tan fuerte ese prejuicio, que me hizo llegar al colegio como dispuesta solamente. Y de a poco se fue dando, la verdad. Sabes que escucharte, y no sé si qué les pasará a ustedes ahí mientras la escuchan, ¿cierto? Es estar escuchando una clase que va muy de la mano, que te va guiando, así que tienes, por lo menos ahí se nota, se percibe desde inmediato, Fernanda, ese sentido de vocación de entregar el conocimiento. Mira, te quiero contar algo.
Hace unos años atrás vino un doctor en matemática acá a la universidad, español, y siempre me recuerdo, el nombre no me recuerdo, pero siempre me acuerdo que cuando lo entrevisté, él decía que era tan relevante como uno, o sea, como el profesor de matemática, tenía que analizar también los contextos. Y planteaba el caso, por ejemplo, de que si un profesor era fantástico en un colegio X, donde había todo un nivel cultural específico de ese entorno y que eso conlleva también lo económico, el aprendizaje, pero si ese profesor llevaba la misma clase, o sea, los contenidos tenían que ser iguales, pero la misma manera de hacer la clase a otro colegio, con un cambio cultural, con una modificación de ambiente y no lo visualizaba, obviamente ahí no iba a tener los mismos resultados. ¿Tú piensas que eso influye mucho en esta de la pedagogía, sobre todo de la matemática? Sí, sí, ahí el doctor en matemática tenía la absoluta razón. Pasa cuando nosotros nos enseñan a ser profesores, porque una cosa es que uno llegue sabiendo y que alguna vez ha practicado con tus compañeros y todo, pero aquí nos enseñan a ser profes. Y justamente uno de los temas que más nos recalcan, el tema del contexto, que para crear aprendizajes significativos para los estudiantes, que digamos de alguna manera sea más fácil de anclarse, debes considerar el contexto, porque eso predispone demasiado a la enseñanza. O sea, hay establecimientos en los que en tu aula va a ser un 100% matemática, bueno, nunca es un 100, ya, un 90% matemática y 20% quizás otras cosas, pero hay otros contextos en los que tú 50% matemática y un 50% apoyo al estudiante, trabajar ciertos temas de convivencia. Y claro, o sea, si uno debe considerarlo completamente en la planificación, en su planificación de actividades, en el tipo de ejercicios, en el contexto propio de los ejercicios también. Ya. Mira, vamos a seguir ahondando este razonamiento, este análisis donde tú dices la palabra exacta, el contexto. Pero también le quiero contar a los auditores, a los televidentes, que hay otro tema también en el cual queremos conversar, porque me contó un pajarito por ahí que Fernanda Cárdenas traspasó las fronteras de lo que es nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país. Estuviste de pasantía. Cuéntanos dónde fue y cómo fue esa experiencia. Ya, a ver, yo me gané la beca Santander y me fui a Sevilla, en España. Volví hace poco, en febrero, el 22 de febrero volví, y estuve 6 meses, ¿ya? Entonces, finalmente estuve desde agosto del año pasado hasta febrero de este año. Bueno, no sé, a ver, hay demasiado por donde empezar, la verdad. Entre lo cultural y el aprendizaje. Ya, perfecto. A ver, entre lo cultural, yo debo decir que las personas que conocí allá, la verdad es que sí me llenaron bastante. Creo que fue un aporte espectacular poder vivir esa experiencia. También me nutrió como persona y no solo como... A ver, yo fui también a universidades bastante prestigiosas. Estuve en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Educación y Facultad de Matemáticas. Tomé 2 asignaturas, o sea, en las 2 facultades me refiero. Y no sé, fue un cambio completamente diferente en mi vida, porque allá hay mucha cultura de salir, no sé, uno sale a las 10 de la noche un día miércoles y está lleno de personas en la calle. Hay mucha cultura de los bares, que se ve Sí, distinto a lo que es un bar acá en Chile. exactamente, totalmente. Sí, mucho de vamos a tomarnos algo después del trabajo, después de las clases. Hay mucha vida social y eso es algo que yo como persona, como soy yo, acá, nunca había vivido mucho. Yo siempre he sido casa, universidad, universidad, casa y así, todo el tiempo. Pero allá tuve la oportunidad de, primero, vivir cerca de mi universidad, que eso es difícil hacerlo acá, y también tener estos espacios en los que como que podías ir y disfrutar netamente del ambiente, como harto espacio público destinado a la gente. Y eso fue un cambio absoluto. Bueno, respecto a lo académico, yo tomé 5 cursos en total, ¿ya? Tomé 4 en la Facultad de Educación y uno en la Facultad de Matemáticas. Ya, ¿qué puedo decir? La verdad es que sí se notan los enfoques muy diferentes de lo que tenemos acá en nuestra universidad. Allá la cosa es mucho más,
como orientada a lo científico. Y se notaba como incluso tuve algunas asignaturas de psicología y era mucho más de instrumentos que te pueden dar como test y cosas medibles al final. Y aquí nosotros trabajamos la psicología desde un lado mucho más como del pensamiento. La verdad no sabría cómo explicarlo totalmente, pero era diferente el enfoque que tenía la universidad, ¿ya? Así que por ese lado sí pude ampliar un poco mi mente, que uno cuando está en su universidad y solo estaba aquí en la universidad, piensas que todo es así, hasta que conoces como es afuera. O sea, fue un enriquecimiento de aprendizaje y cultural. Pero tú, ¿cómo te sentías al estar allá con el aprendizaje que tenías tu formación acá desde la U? Desde la universidad yo siento que lo que es la línea matemática me ayudó muchísimo. O sea, los cursos que tenemos en pedagogía y matemática de la línea de matemática, de la línea disciplinar, a mi parecer son lo suficientemente desafiantes para que uno pueda pararse en cualquier universidad y dar cara al final. Lo personal yo siempre he sido muy aplicada, me ha gustado mucho cálculo, todo esto de integrales, derivadas, todo eso, y me ayudó totalmente. O sea, yo fui allá a cursar física, uno, ya como de primer año, y la matemática que uno ocupa para la física, lo tenía todo lo que necesitaba, lo pasé aquí. Así que bien, o sea, y mis profesores también de la carrera, un 7, muchas gracias. A tu profe acá. A mis profesores, sí, porque de Y verdad que puedes me mandarle un ayudaron. saludo, nómbralo si Sí, quieres. ya, ok, vale. Entonces, al profesor Carlos Martínez, muchas gracias por el apoyo. Siempre como se encargó de preguntarme qué tal estaba, cómo me había ido. El profesor Gonzalo Rivera también, en darme la oportunidad de haber podido hacer ayudantías y de esta manera como anclar mucho más este tipo de aprendizajes. Y el profe Pablo de física, no me acuerdo el apellido, pero el profe Pablo de física también muy dispuesto cuando yo ya estaba pero sobrepasada y no entendía nada de lo que me estaba pasando allá en física la profesora. Siempre estaba dispuesto a responderme los correos y enviarme material para que yo pueda como sobrepasarlo de la mejor manera. Así que muy agradecida por ese lado a los académicos que tenemos acá. Yo de verdad siento que son un 7. Oye, pero qué relevante lo que estás planteando tú, Fernanda, para quienes te escuchan, quienes te ven, porque eso, claro, demuestra que no solamente sirve, ¿cierto?, pasar un conocimiento de un profesor, por mucho que sepa, por muchos doctorados que tenga, si no es capaz de tener esa fidelización con el estudiante y lo que puede provocar de positivo en un estudiante. Sí, Así totalmente. que felicitarte entonces por este razonamiento. Mira, nos quedan pocos minutos. Quisiera que nos cuentes proyecciones. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, cómo mejorarías tú ya saliendo al trabajo nuestra educación en términos de una pedagoga en matemáticas? ¿Qué proyecciones tendrías tú también? Ok. Bueno, antes de responder la pregunta quisiera también agregar un saludo a la profe Mónica Gallardo, ya que ella Ya, para que también, nadie quede sí, enojado. no, porque ella igual muy, muy linda, como me escribió mensajes y todo. Ok. Ya, ¿cómo yo podría mejorar una vez egresada y todo? Yo pienso y siempre he sido muy creyente de la educación pública. La verdad, ese siempre ha sido mi norte. Y creo que algo que nos falta un poco y que yo quisiera trabajar en eso es entablar el diálogo. En muchas ocasiones siento que uno reacciona mucho como visceralmente, por así decirlo, desde la emocionalidad cuando tienes un estudiante que quizás es un poco disruptivo y así, y no, uno ve que no le pone tanto empeño como uno quisiera, uno se enoja con el estudiante, ¿ya? Y eso yo lo he visto en muchas ocasiones. Pero uno puede abordarlo de otra manera. Creo que entablar diálogo es la forma, o sea, y también tener conocimientos propios de por qué un estudiante no está rindiendo, por qué un estudiante no le está poniendo empeño. No es solo eso, o sea, no es como solo lo que veo, es también analizar un poco más la historia de esa persona, que al final no es solo mi estudiante, pues es una persona. Eso me gustaría poder implementar más, como tener esta mirada mucho más como integral de la persona que es el estudiante y tomar en consideración eso al momento de
qué emociones o al momento de analizar sus actitudes. Considerar también de que está en una etapa compleja, o sea, es adolescente, no es un adulto. Uno muchas veces quiere que la gente actúe como adulto, pero no son adultos, ¿sabes? Entonces, eso, por ese lado, la verdad, me iría yo más como por lo pedagógico que por lo matemático en estos momentos, como cuando yo egrese. Porque en matemática yo creo que tengo la formación y en realidad matemática igual es una buena asignatura en nuestro currículum, a mi parecer. Pero la manera como hablábamos al principio es lo que hace la diferencia. Y finalmente, la cámara está ahí, ¿qué proyecciones tienes? ¿Qué mensaje le entregas a la gente en general, a la familia, a la sociedad? Bueno, podría comentarles e invitarles a, si pueden, salir del país o viajar. La verdad, a mi parecer, abre muchísimo la mente, ayuda a conocer muchos contextos, ayuda a conocer diferentes culturas. No es necesario atravesar, como uno dice, el charco o como cambiar de continente, pero sí, incluso en el mismo país, uno se puede enriquecer muchísimo y el contacto con las personas siempre va a ser muy nutritivo y que ayuda mucho a crecer a uno mismo. Muchas gracias, Fernanda, por compartir con nosotros tus conocimientos, Bueno, de nada. tu sabiduría, tu madurez a través de radio y la televisión de Universidad de los Lagos. Gracias igual por la invitación. Muchas gracias a ti y usted ya la escuchó. Vamos a escucharla nuevamente, sin duda, muy pronto, a Fernanda Cárdenas, futura profesora de Pedagogía en Educación, Matemática y Computación, quien vive, quien respira la educación, la matemática, qué lindo, ¿ah? Qué importante, qué motivador. La entrevista de la semana, los grandes temas con las protagonistas. Que estés bien. Chao, chao, que Gracias. estén bien.